Buenos días a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida al evento de presentación en Costa Rica del Informe de Perspectivas Económicas de América Latina 2021, el cual es un evento coorganizado por el Ministerio de Comercio Exterior, el Centro de Desarrollo de la OCDE y Lead University. Contaremos durante el evento de hoy con traducción simultánea del inglés al español, la cual pueden activar en la barra inferior de sus pantallas. Asimismo, es importante señalar que al final del evento vamos también a contar con un espacio para preguntas de la audiencia, las cuales pueden ir colocando en el chat y yo con gusto pues iré transmitiendo esas preguntas a los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. A todos, muchas gracias por acompañarnos y con estas palabras damos al inicio al evento y a continuación le voy a ceder la palabra a la señora Raga, quien desde agosto del 2021 es directora del Centro de Desarrollo de la OCDE. Anteriormente fungió como ministra de Industria y Comercio de Islandia entre el 2013 y el 2017 y fue miembro del Parlamento entre el 2007 y el 2016. Adelante, señora Raga, un gusto tenerla aquí con nosotros el día de hoy. Thank you very much, dear Dean Fernando Ocampo, for your kind introduction. It's a pleasure to be here today. And good morning to all of you here in Costa Rica and to those of you who are joining us from across the region, and good afternoon to those of you joining us from Europe today. Before we begin the presentation of the Latin American Outlook for 2021, also known as the LEO, please allow me to join Mr. Ocampo in thanking all of the distinguished speakers that we have here today. It's a very distinguished lineup that we have gathered here today, and I'm looking very much forward to listening to you. In particular to my good friend, I want to call you Andres Valenciano, Minister of Foreign Trade of Costa Rica, and a very valued and dear friend of the Development Center. It's a great honor for us at the Center, as a co-author of the LEO, to have the opportunity to present and discuss its findings here today, of course, with a special focus on Costa Rica, which is an important and active member of the Development Center, and of course, the newest member of the OECD as well. I also want to send a special greeting from our good partners at ECLAC, Alicia Bárcena and her team. They are busy here at the other end of San Jose. Over the years, we have collaborated on various initiatives with Costa Rica, House Life in Latin America, revenue statistics in LAC and the LEO, only to name a few. And I would also use this opportunity to thank our colleagues and partners from Costa Rica for their excellent cooperation, and the Minister of Commerce for their active participation in the production of the LEO 2021. It is very special for me to be here in Costa Rica. As I discussed with the minister yesterday in our meeting, there's a special bond between Iceland and Costa Rica, two countries that are in many ways alike. My Spanish is unfortunately still at the stage of hola and sí, sí, claro, which I, excuse me, which I use very frequently. But please bear with me and allow me to at least try to share my personal appreciation of Costa Rica as an Icelandic citizen. Somos países pequeños, pacíficos e innovadores con un gran futuro. So take it for what it's worth. I at least tried, but as I said, we share very many things. I hope you understood what I was trying to say. One of the things that we don't share, unfortunately for us, is the climate. But other than that, there are very many things that we have in common. And I also have to say that I'm very fond of your Pura Vida philosophy.
But ladies and gentlemen, let's move on to the business of the day, the Leo 2021. The report demonstrates a few sobering facts. As all of you know, the LAC region, including Costa Rica, is currently facing a number of great challenges, and allow me to begin by mentioning a few of them. GDP per capita in the region is not expected to return to pre-crisis levels before 23-24. Poverty rates have not been as high as they are now in 12 years, and the same goes for extreme poverty, which has not been higher in 20 years. Moreover, satisfaction with public services has significantly declined during the pandemic, and only around half of the region's population is satisfied with public health and education. Despite this gloomy outlook, the crisis has shown the LAC government's ability to react swiftly with ambitious and efficient policies to address the emergency. In fact, without these measures, the consequences of the COVID-19 crisis could have been a lot more drastic for the region in terms of poverty and inequality. For example, although inequality in LAC increased by 2.9% as a result of the crisis, without government transfers to mitigate the loss of labor income, inequality would have doubled or gone up to 5.6%. We have the responsibility to turn this crisis into an opportunity for a strong recovery and greater citizen well-being, accelerating progress towards the United Nations 2030 agenda. This is the objective of the Leo 2021, working together for a better recovery. The Leo 2021 highlights several priority areas for action. First, improving social protection mechanisms and social inclusion, learning from successful experiences during the crisis of reaching informal and the most vulnerable workers through better targeting of social programs. Secondly, fiscal policy must continue to be the backbone of the recovery, with a holistic response that includes fairer tax systems, more efficient public expenditure, and a sustainable path for public debt. A third priority is investing in innovative, productive strategies, deepening regional integration, and leveraging the potential of regional value change. Fourth, trust must be restored. The region needs to renew its social contract, empowering citizens at all stages of the policy-making process and building consensus on the development strategy for the recovery. Last but not least, international cooperation must play a crucial role, and multilateralism is essential to address the cross-border nature of the challenges that we have ahead of us. Looking specifically at Costa Rica, a key aspect for a strong recovery is the need to boost economic growth and improve income distribution while maintaining its net zero emissions plan by 2050. The good news is that policy measures taken by Costa Rica to support people and firms during the COVID-19 crisis, like the direct cash transfer program, the Bono Proteger, are already paving the way forward towards a more inclusive social protection system. Dear panelists and dear colleagues, as the director of the OECD Development Center, I am proud to see that the Leo is much more than a flagship publication. It's a platform for dialogue and exchange to identify, to co-create and promote better policies to improve Latin Americans' well-being. And this is precisely why we are gathered here today in Costa Rica, a leader in the region on so many fronts, not least in the green and low carbon transition. Harnessing the benefits and addressing the challenges of the green transition in the region is, in fact, the focus of the next edition of the Leo. And I have no doubt that Costa Rica will be an instrumental partner to achieve this and share best practices within the region. And we have already had several meetings with the authorities here in Costa Rica, who have all committed their participation in our next version. Again, I would like to thank our partners and our collaborators,
You can count on us from now on as up to now at the OECD Development Center to pursue the vital conversation and the work we do together to identify better and more innovative policies for better lives in Costa Rica and beyond in the LAC region. Thank you. Muchas gracias a la señora Raga por estos elementos introductorios y procedo a darle la palabra al señor ministro de Comercio Exterior, don Andrés Valenciano, para que también realice sus comentarios introductorios. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias, Fernando, por la introducción y muchísimas gracias a Raga, mi amiga Raga, directora del Centro de Desarrollo de la OCDE, y a todo su equipo que nos acompaña hoy en la presentación de este informe, Sebastián Nieto como jefe de la Unidad de Latinoamérica y el Caribe, y Rita da Costa, jefe de la Unidad de Desarrollo en Transición, así como a los invitados que tenemos hoy para un panel de lujo que representa además a diferentes sectores de la sociedad que vienen hoy a discutir un informe que nos sirve como insumo, como país, para pensar el desarrollo de una manera distinta. Y es que hoy pues quiero compartir 3 mensajes muy concretos porque luego de la introducción que hizo Raga sobre el informe queda muy claro el alcance y la cobertura de este y de cómo pues nos presenta un contexto muy amplio sobre la situación latinoamericana en la cual Costa Rica está inmersa. Y dentro de esto pues el primer mensaje es que agradecemos la posibilidad de compartir y discutir este informe, que si bien representa un panorama regional, el análisis y la discusión que debemos tener como país sobre los retos que enfrentamos a nivel interno debe ser bajo este contexto latinoamericano, porque reconocemos que somos una sociedad integrada, conectada, interdependiente y que algunos de los retos, así como las soluciones, pasan precisamente por entender la importancia de mejorar esa integración regional. El informe es bastante claro en evidenciar los desafíos estructurales que la región está enfrentando, temas asociados a la baja productividad, a las desigualdades sociales y económicas, a las debilidades institucionales y a temas asociados a la sostenibilidad, no solo el combate al cambio climático, sino la adaptación al mismo. Y en ese sentido, este evento nos permite generar un espacio de debate público y de discusión de los grandes retos que tenemos como país. Así que por eso hoy me siento muy contento de que nos acompañen representantes de la academia, de organismos internacionales, así como del sector privado y centros de pensamiento de nuestro país, que representan la diversidad de actores económicos, políticos, sociales, que deben ser partícipes de la discusión sobre cómo país y cómo región enfrentamos estos retos estructurales que el informe deja de manera muy clara evidenciados, así como potenciales soluciones a esto. Por último, este evento representa una vez más un ejemplo de cómo la OCDE nos ayuda, nos da insumos, herramientas, datos y evidencia para el diseño y la ejecución de la política pública. Ya pues Costa Rica en su proceso de acceso a la OCDE contó con la posibilidad de recibir evaluaciones, recomendaciones de cómo mejorar nuestra institucionalidad, cómo llevar adelante las grandes reformas que el Estado necesita para seguir generando oportunidades a las personas. Y ahora pues que somos miembros oficiales de la OCDE, podemos tener este tipo de eventos para discutir como país cuál es esa sociedad que queremos, cómo entre todos debemos contribuir para seguir elevando los estándares en cómo se diseñan y ejecutan y cómo se evalúan las políticas públicas que de una u otra forma afectan la vida de las personas en su día a día. Así que agradezco muchísimo la oportunidad de tener este espacio y que nos acompañe hoy la delegación desde la OCDE y por supuesto todos nuestros panelistas que hoy pues van a dar pues su perspectiva sobre los principales
conclusiones y recomendaciones que da este informe y así entre todos pues poder generar más insumos de cómo seguir construyendo una sociedad mucho más inclusiva, justa y sostenible, así como lo menciona el informe. Así que muchísimas gracias a la Universidad LID por hospedarnos hoy acá en este día y espero que el evento sea de mucho valor para todos y todas. Muchas gracias nuevamente a la señora Raga y al señor ministro por esta excelente introducción que nos da una amplia claridad del contenido del reporte y sus aportes en el contexto y en la coyuntura que hoy estamos viviendo. Vamos a continuar con la presentación del informe Perspectivas Económicas de América Latina a cargo del señor Sebastián Nieto, jefe de la Unidad de América Latina y del Caribe del Centro de Desarrollo de la OECD, y de la señora Rita da Costa, jefe de Unidad de Desarrollo en Transición del Centro de Desarrollo de la OCDE, quienes nos van a exponer sobre las particularidades y algunos detalles del reporte, con especial énfasis en aquellos elementos que son importantes para la región y para nuestro país. Así que Sebastián y Rita, un gusto tenerlos aquí con nosotros y de inmediato les cedo la palabra. Muchas gracias, Fernando Campo, y en particular a la Lead University por esta invitación. De verdad es un placer para la OCDE y en particular el Centro de Desarrollo de la OCDE estar presentando este informe con ustedes. Como ustedes saben muy bien, este es un informe que hacemos junto con la CEPAL, junto con la CAF, junto con la Comisión Europea. Es un esfuerzo en conjunto en el cual pues les vamos a presentar los principales resultados de este informe. Sin embargo, pues los invito a hacer una lectura detallada del mismo, donde lo pueden acceder en las diferentes páginas de internet de nuestras instituciones. Sin más, quisiera compartir con ustedes la presentación que tenemos, donde pues la idea es, digamos, dar los principales mensajes de este informe, y en particular quisiera insistir que esta no es la presentación. Esta sí es. Y en ese sentido, compartir con ustedes, digamos, los principales mensajes del informe. Primero que todo, quisiera comentar cómo estructuramos el informe Leo este año. Este año lo tratamos en tres partes principales. Una donde analizamos el impacto de la crisis en América Latina. Un segundo elemento que es más sobre qué elementos de acciones se deben hacer en cuanto a política fiscal, política social y mecanismos para mejorar la productividad en América Latina. Y un tercer elemento que es más sobre el cómo llevar a cabo las reformas que tratamos en el informe, tanto a nivel nacional con un nuevo contrato social que vemos fundamental para la región, así como el rol de la cooperación internacional renovada. Yo me concentraré en el impacto socioeconómico de la crisis, también en qué tipo de elementos de política pública se necesitan, y Rita da Costa se concentrará en la última parte del cómo llevar a cabo las reformas necesarias que mencionamos anteriormente. Entonces, como punto de partida quisiera mencionar un tema fundamental, y es la caída que tuvimos en 2020 del crecimiento del PIB en la región. Tuvimos una caída cercana al 7%. Hemos visto ya una recuperación en 2021, también la seguimos viendo en 2022, pero con un crecimiento bastante reducido. Es decir, estamos viendo que solamente tenemos que esperar hasta 2023-2024 para tener los niveles de PIB per cápita que teníamos antes de la pandemia. En el caso de Costa Rica, la caída fue menor. Estamos hablando de cerca del 7% en el total de la región, una caída sin precedentes, lo que vemos de la historia de datos estadísticos, también sin precedentes, si comparamos con otras economías del mundo, como pueden ser las economías asiáticas, las economías africanas o también en las economías de la OCDE. Y como decía, pues en el caso de Costa Rica, la caída fue menor y fue cercana al menos 4%. Una recuperación que hemos ya visto en 2021, sin duda alguna una buena noticia para la región, cerca del 6%, y para este año se espera un crecimiento del 2%. Sin embargo, pues hay retos importantes
en cuanto al crecimiento potencial, tema fundamental que tratamos en el informe, de qué forma generamos mayor productividad, mayor innovación para generar precisamente un mayor crecimiento potencial, un tema que ya veníamos analizando antes de la pandemia, vinculado con la trampa de productividad y en la cual pues, necesitamos sin duda alguna repensar qué tipo de estructura productiva nos puede generar mayor valor agregado y también mayor empleo formal. El impacto de esta crisis también fue asimétrico y esto es fundamental cuando vemos el impacto que hemos tenido en el aumento de la pobreza. Estamos hablando de más de 200 millones de pobres en América Latina y sobre todo lo que hemos visto es que inclusive en 2021 la pobreza extrema siguió aumentando. Si bien la pobreza total ya empezamos a ver disminuciones en el transcurso del año 2021, la pobreza extrema siguió aumentando y estamos hablando de cerca de 20 millones de pobres extremos que tuvimos en su totalidad con la pandemia. Estamos frente a un escenario en el cual cerca de un tercio de la población total en América Latina está en la pobreza. Antes de la pandemia estábamos hablando de cómo consolidar la clase media. Ahora un tema fundamental es cómo salir de la pobreza. Estamos en una discusión que teníamos hace una década y es ahí donde tenemos que ver entonces qué tipo de sistemas de protección social, qué tipo de sistemas que ayuden a la productividad nos pueden generar empleo formal y sacar el máximo número de personas de la pobreza, en particular cuando estamos hablando de unos números de pobreza extrema que están cercanos al 15%. Una buena noticia que tuvimos durante la pandemia es precisamente las acciones que se tuvieron para impedir que los efectos sociales vinculados con la crisis del COVID-19 fueran mayores. Sin acciones, como lo veremos más adelante, como las diferentes medidas en los sistemas de protección social, pues los impactos en la pobreza total, en la pobreza extrema hubieran sido mayores, pero también en la desigualdad. Sin las diferentes políticas rápidas y eficientes que se tomaron a nivel fiscal, a nivel social en América Latina, pues la desigualdad hubiera aumentado en cerca de un 6%. Las cifras igual son preocupantes, aumentó en cerca de 3%, pero prácticamente se hubiera duplicado el número en cuanto a desigualdad en la región sin estas medidas. Ahora bien, quisiera concentrarme sobre qué elementos de política pública vemos fundamentales. Primero, por el lado fiscal, un aspecto que vimos a la entrada de la crisis es que entramos con un menor espacio fiscal y un indicador que preferimos analizar para el caso de América Latina es el de deuda sobre ingresos, que nos permite ver precisamente la capacidad que tienen los países para pagar su deuda. Y lo que hemos visto es que entramos con niveles muy superiores a los que teníamos antes de la pandemia. En particular, si comparamos con antes de la crisis del 2008, con respecto a hoy, estamos hablando que este indicador de deuda sobre ingresos prácticamente aumentó en un 100%. A nivel de América Latina, en el caso de Costa Rica, estamos hablando que este indicador de deuda sobre ingresos es superior al 400%. Entonces, ahí vemos la necesidad de mejorar el espacio fiscal para la recuperación. Sin duda alguna, pues se ha dado una respuesta con aumentos de la deuda en varios países de América Latina para responder a las necesidades que comentaba anteriormente. Esto ha sido prácticamente generalizado, lo hemos visto en Costa Rica, pero también lo hemos visto tanto en Brasil, en Colombia, en México, que son los principales emisores, pero también en otras economías que tienen niveles similares al endeudamiento de Costa Rica, como puede ser el de Panamá o el de Paraguay en términos absolutos. Entonces, ahí un tema fundamental es cómo garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, pero al mismo tiempo responder a las necesidades que necesitamos para una recuperación sostenible inclusive. Un aspecto fundamental también cuando hablamos en esta gestión de deuda es sobre cómo está denominada, y ahí vemos, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que está, digamos, exposición a la deuda en moneda extranjera ha ido disminuyendo, pero también se necesita un mejor diálogo, una mejor interacción con actores internacionales, tema que pues lo hemos mencionado en el Leo y que precisamente en su lanzamiento, tanto el presidente Alvarado como el presidente de Colombia y el presidente de Ecuador lo insistieron. Un tema ya para ver de qué forma podemos garantizar mayores
ingresos y sobre todo una estructura tributaria que ayude a la recuperación, pues es mirar cómo estamos en América Latina y donde vemos que prácticamente no llegamos al 23% de ingresos tributarios con respecto al PIB, mientras que en los países de la OCDE estamos hablando de cerca de un 34% de los ingresos con respecto al PIB. En el caso de Costa Rica estamos hablando de unos ingresos algo superiores a los que tenemos en América Latina. Sin embargo, no hay una solución única cuando hablamos de las Américas Latinas. Tenemos países como Brasil o como Barbados o por supuesto Cuba, Uruguay o Argentina, donde ya los ingresos son bastante elevados, inclusive si comparamos con los estándares de algunos países de la OCDE. Entonces, es ver cómo mejoramos la estructura tributaria y es un tema que insistimos mucho en el informe, donde vemos, por ejemplo, cómo los impuestos a personas físicas o personas naturales solo representan el 2% del PIB en América Latina, mientras que en los países de la OCDE estamos hablando de cerca de un 8%. También ver qué tipo de impuestos se pueden repensar, como pueden ser algunos gastos tributarios, también como pueden ser algunos impuestos vinculados con la riqueza, temas fundamentales en los cuales el consenso es importante, tema que Rita analizará más adelante. Pero para concluir el tema fiscal de una forma bastante rápida, hay que tener en cuenta el contexto actual en las Américas Latinas, como mencionaba anteriormente, una buena secuencia de acciones. Hay temas que podemos trabajar desde ya, otros que podemos trabajar más adelante, como puede ser la base tributaria, donde era un aspecto que mencionábamos antes de la pandemia, pero que en este momento, con una clase vulnerable como tenemos en este momento, y sobre todo con unas altas tasas de pobreza, pues es un tema que se puede ir pensando más en el futuro, pero desde ya sí hay temas fundamentales que se pueden ir trabajando, como pueden ser las políticas de anti-evasión de impuestos, como pueden ser también todas las políticas vinculadas con los gastos tributarios o también todo lo vinculado a nivel internacional con una mejor coordinación de las políticas tributarias. Un respaldo amplio, un consenso es algo fundamental y sin duda alguna comunicación efectiva y coordinación internacional. ¿Cómo vemos el ámbito social? En el ámbito social quisiéramos insistir sobre todo en la alta informalidad que tenemos en América Latina, pero sobre todo en el número de personas que no tienen ningún sistema de protección social. Vimos cómo esto en la pandemia afectó precisamente la pobreza en la región y donde tenemos cerca de un 40% de la población que no tenía ningún régimen de protección social antes de la pandemia. Esto es totalmente vinculado con la alta informalidad. En el caso de Costa Rica, más del 70% de los trabajadores informales precisamente tienen estas características de no tener ningún sistema ni de asistencia social ni de protección social. Buena noticia con la pandemia fueron las diferentes acciones que se tomaron por muchos países de la región para responder precisamente a esa población que no estaba cubierta por ningún régimen de asistencia social o de protección social. Casos tenemos muy interesantes, como pueden ser en América del Sur, como las políticas de auxilio de emergencia en Chile o en Argentina, la extensión de la Bolsa de Familia en Brasil, programa de ingreso solidario en Colombia o también el Bono Familiar Universal de Perú, y todos estos programas pues son similares a la iniciativa y a la política que se tomó en Costa Rica, que Raga mencionaba anteriormente, como fue el caso de Bono Proteger, una política que precisamente ayudó a cubrir a trabajadores expuestos por la pandemia y que ayudó a tener unos ingresos que impidieran que los aumentos de la pobreza fueran aún mayores. Ahora bien, pensando en el futuro, tenemos que ver de qué forma repensamos estos programas. Vemos cómo estos programas deben, en algunos casos, continuar con algunas modificaciones, por ejemplo, condicionalidades que se deben tener en cuenta para promover la formalización, generando, por ejemplo, las competencias adecuadas para estos trabajadores o para estos hogares. También tener en cuenta, por supuesto, un elemento que hemos visto con la pandemia y que seguiremos analizando con detalle, y es el análisis a nivel del hogar, teniendo en cuenta, por supuesto, el foco de análisis en el hogar y mirando precisamente estos programas que se adoptaron con la pandemia y la interoperabilidad con diferentes programas que se hacen a nivel de las personas y donde, pues, sin duda alguna, una coordinación
es necesaria entre todos estos diferentes programas. Es fundamental ver este enfoque del hogar porque sabemos que más de un 40% de los hogares en América Latina son informales y sobre todo estos hogares informales tienen unas altas personas dependientes como pueden ser los jóvenes o las personas mayores. Entonces, tema clave también de tener en cuenta este ámbito del hogar cuando hablamos de los sistemas de protección social y de repensar las diferentes medidas tomadas durante la pandemia. Quisiera terminar el ámbito social con algo que es fundamental y fue el cierre de las escuelas en el caso de América Latina. Como vemos en este gráfico, pues el cierre de las escuelas fue mucho mayor en los países de América Latina. Estamos hablando de cerca de 26 semanas durante el periodo que se indica en este gráfico de marzo del 2020 a mayo del 2021, mientras que en los países de la OCDE estamos hablando de cerca de 15 semanas. En el caso de Costa Rica, de hecho, fue mayor a lo que tuvimos en América Latina. El gobierno estuvo obligado a cerrar aún más el número de semanas y estamos hablando de cerca de 40 semanas. Entonces, frente a esto, se necesita sin duda alguna un apoyo a las poblaciones más vulnerables. Se necesita sobre todo tener en cuenta cómo la educación en línea, como también las medidas extracurriculares y también el apoyo a los padres de familias son fundamentales para lograr que las brechas que se tuvieron que se han aumentado durante la pandemia se logren cerrar gracias a unas políticas activas en esta fase de recuperación y como sabemos muy bien, pues los efectos de largo plazo son muy altos cuando hablamos del cierre de las escuelas. Un punto fundamental y generalizador dentro de todo el informe son las políticas de empleo y con la perspectiva de género. Las mujeres fueron las más afectadas con la pandemia y tiene que ver con la estructura del mercado laboral, donde vemos que precisamente 8 de cada mujeres en América Latina trabajan en servicios, comercio, turismo y hotelería, los sectores fuertemente afectados con la crisis, y ahí también apoyos específicos para las mujeres son fundamentales en la fase de recuperación. Por último, quisiera insistir en el tercer elemento que tenía en el inicio de la presentación sobre qué elementos se pueden hacer en cuanto a generar ganancias en productividad. Junto con los colegas de la CEPAL, pues trabajamos en detalle precisamente la estructura del comercio y vimos primero la baja relación que tenemos de exportaciones en América Latina con respecto a lo que tenemos al mundo, cerca o menos del 15% de las exportaciones de América Latina se quedan en América Latina, con lo cual pues hay un tema fundamental y es cómo fomentar más las exportaciones intrarregionales. Y ahí un tema fundamental es cómo vemos la acción a seguir. Y ahí pues hay algunos sectores en los cuales hay potencial enorme, como puede ser el sector farmacéutico, como puede ser el sector automotriz, como puede ser también el sector de la agricultura sostenible y también el sector de la energía. Una buena noticia que tenemos dentro de la región es que dentro del comercio que vemos en América Latina, pues hay un mayor valor agregado de lo que tenemos al comercio fuera de América Latina. Y ahí es donde hay un potencial sumamente importante, junto con los colegas precisamente del Ministerio de Comercio Exterior, que es el principal partner del Centro de Desarrollo en Costa Rica, pues analizamos en detalle qué pasa en Costa Rica en este sentido. Y vimos que durante la pandemia, en algunos sectores, pues vimos que son procíclicos, otros anticíclicos, otros que prácticamente son neutros, y donde vemos precisamente un potencial con este mecanismo anticíclico que vimos para algunos sectores, pues son los sectores que ya mencionaba, por ejemplo, anteriormente, el sector farmacéutico, donde vemos cómo los instrumentos y aparatos médicos fueron o tuvieron un papel anticíclico, también algunos sectores agrícolas, como puede ser el café, donde sin duda alguna en el caso de Costa Rica pues tuvo un papel importante durante la pandemia, pero también pensando en algunos servicios empresariales, donde también hay potencial anticíclico y que lo vimos durante la pandemia. Entonces, pensar en qué sectores nos ayudan a generar
unos encadenamientos no solamente locales, pero también de creación de empleo formal, pues es algo que analizamos en detalle en el informe, tema fundamental vinculado a lo que mencionaba anteriormente del marco del mercado laboral y la informalidad. Con esto termino, le dejo la palabra a Rita Da Costa, quien nos va a hablar más ahora de cómo llevar a cabo las diferentes acciones que mencionaba anteriormente. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Por mi parte voy a pasar a comentarles el cómo. El cómo llevar a cabo las políticas públicas es especialmente relevante sobre todo porque, por una parte, nos va a permitir que este diseño, esta reforma de políticas públicas sea transformadora y, sobre todo, nos va a permitir también responder al descontento que hemos visto surgir en la región en estos últimos años. Entonces, a mí me gustaría enfocarme en este cómo en dos soluciones propuestas, una a nivel nacional, que es la necesaria renovación del contrato social, por una parte, y por otra parte en el ámbito internacional, en qué es lo que la cooperación internacional, una cooperación renovada, puede hacer para facilitar este nuevo contrato social renovado en los países de la región. Entonces, ¿por qué se necesita renovar este contrato social en América Latina? Es fundamental para reconstruir la confianza y la confianza en las instituciones públicas y reducir esa brecha creciente que hay en la región. Sebastián, creo que has puesto la siguiente slide. Es la anterior. Gracias. Entonces, ¿cómo se ve estas brechas entre los ciudadanos y el sector público? Lo vemos aquí, por ejemplo, en la satisfacción hacia servicios públicos básicos, como puede ser la atención sanitaria o los sistemas educativos. Como pueden ver aquí en este gráfico, ha habido una disminución de esa satisfacción a lo largo de estos últimos años. Tenemos aquí desde el 2006, tanto en la atención sanitaria como en el sistema educativo, con una bajada especialmente relevante en torno a la crisis del COVID. Entonces podemos ver que casi el 50% de la población estaba insatisfecha con la educación pública, mientras que el 53% de la población, estamos hablando de un promedio de 16 países de América Latina, 53% estaba insatisfecho con la sanidad en promedio en el 2020. Obviamente esta grabación, esta bajada de la satisfacción, por ejemplo, en relación al sistema educativo, se debe sobre todo a la falta de preparación para seguir con los planes de estudio durante el confinamiento, la falta de penetración de Internet o, por ejemplo, en el caso de la atención sanitaria, la carga elevada que representaban estos gastos de bolsillo, ¿no? Para la siguiente slide. Y es que en la región hay un problema acuciante en cuanto a la confianza tanto de los ciudadanos hacia el gobierno como confianza interpersonal. Lo vemos aquí en este gráfico, comenzando en el 2002, vemos sobre todo la disminución a partir de 2010, 2011, de esa confianza hacia el gobierno y de esa confianza interpersonal. En lo que respecta a la confianza del gobierno, vemos que hay un pre-pandemia y un post-pandemia. Obviamente ese gran descontento hacia el gobierno fue lo que estuvo al origen de esas olas de protestas hacia el 2019. La crisis de la pandemia nos permitió ver un aumento de esa confianza, si miramos más en detalle los datos. Un aumento en el inicio de la crisis por esa respuesta rápida por parte de los gobiernos a lo que estaba pasando a nivel social y a nivel económico, que volvió otra vez a bajar para volver a subir una vez que, depende de cada país, de los planes que se pusieron en marcha en relación a las vacunas o de protección económica y social. Entonces, vemos que a pesar de esa recuperación entonces temporal que podemos ver entre el 2018 y el 2020, la confianza
en el gobierno se mantuvo a niveles por debajo de los del 2014. Entonces no estamos ante lo que se podría considerar una recuperación en materia de confianza hacia el gobierno. La confianza interpersonal, que es la confianza en personas que no pertenecen al círculo familiar o íntimo, también vemos que ha bajado a lo largo de estos últimos años y en realidad la región es de las más bajas en el mundo, solo comparada con países de África subsahariana, ¿no? Esto muestra también muchas diferencias entre países de la región. Tenemos, por ejemplo, Uruguay, en el que los niveles de confianza están a un 21%, mientras que comparado con Brasil, que es el 5%. Entonces, obviamente, factores como la desigualdad o la violencia inciden fuertemente en esta falta de confianza interpersonal. Entonces, ¿qué proponemos como elementos que podrían componer este nuevo contrato social? Para empezar, son un contrato social que obviamente es diferente en cada uno de los países, difiere tanto en la velocidad como en los orígenes, ¿no? Pero pensamos que hay sobre todo megatendencias que van a influenciar estos nuevos contratos sociales, deberían influenciar estos nuevos contratos sociales, por ejemplo, como la transformación digital, que ha puesto en manifiesto esas brechas, ¿no? Digitales en los hogares de la región, el cambio climático y la preocupación que hay creciente por los riesgos que conlleva este cambio climático. Tenemos un dato interesante, es que América Latina es la segunda región más preocupada por este cambio climático después de Europa. Lo consideran como el 71% lo considera como una grave amenaza para su país en los próximos 20 años. Y finalmente una tercera megatendencia que afecta a la generación o a la renovación de estos nuevos contratos sociales es las distintas movilizaciones tanto contra el racismo como Black Lives Matter o contra la disparidad de género como el Me Too, ¿no? Digamos, deberían de conformar esta renovación del contrato social. Entonces, ¿qué elemento vemos fundamental para este nuevo contrato social? Tenemos acuerdos o pactos transversales entre grupos socioeconómicos. Es importante tener en cuenta esas diferencias de ingreso, de género, étnicas, entre territorios, eliminando diferencias territoriales y sobre todo también entre generaciones, mirando a esa solidaridad intergeneracional entre las generaciones presentes y futuras. Pueden ver en el otro, en la slide también, como mencionaba Sebastián, esas metas, las metas de políticas públicas que nos comentaba en el qué, ¿no? Que forman parte de ese contrato social. El cómo, pasamos al cómo se puede implementar este contrato social, es fundamental lo que llamamos las 4 Cs, mejorar el proceso y la secuencia de la reforma de políticas para lograr estos consensos, conciliar, traer hacia la mesa todos esos actores que están involucrados en estas políticas públicas es esencial. No se trata de informar, no se trata de transparencia, se trata de traer a la mesa esos actores que en un inicio no estarían tan determinados a formar parte de estas reformas de políticas públicas, que nos puede permitir aumentar la confianza, innovar, experimentar y garantizar compromisos políticos que van más allá de los ciclos, de los ciclos políticos. Entonces, consolidar, hacer más fuertes esas reformas, esos consensos. Ejemplos, obviamente, en esta materia existen en Europa y me gustaría referirme a los acuerdos de Grenelle o a los pactos de Moncloa, ¿no? que fueron también fundamentales para generar importantes consensos en Europa ligados tanto a lo que sería el aumento del salario mínimo o a la reducción de jornada laboral o a la inclusión de secciones sindicales en las empresas, ¿no? Fundamentales en la sociedad europea hoy en día. Dentro de las 4 Cs, contextualizar, obviamente, teniendo en cuenta la secuencia de políticas, esto ya nos lo comentaba Sebastián también, compensando a los más vulnerables o comunicar. Es importante comunicar en base a una evidencia empírica y tener un diálogo objetivo y aquí, por ejemplo, la OCDE tiene un rol fundamental, obviamente, en esta discusión y comunicación de políticas públicas y de creación de consensos.
Otra importante, superar las barreras estructurales para la reforma de políticas y su implementación. Aquí la captura de políticas, no hablamos solamente de corrupción, hablamos también, por ejemplo, de concentración que puede darse en el mercado. Es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, enmarcar estos contratos en unos planes nacionales de desarrollo o estrategias nacionales de desarrollo que nos permitan dar esa visión multidimensional a este nuevo contrato social y dar esa coherencia entre las distintas políticas y los distintos niveles de gobierno. Es importante, buena noticia, existen muchos planes, incluido en Costa Rica, planes nacionales de desarrollo, y es un elemento clave para esta implementación de este contrato social renovado. Siguiente slide. Entonces, eso era, digamos, nuestra respuesta a nivel nacional. Necesitamos un nuevo contrato social renovado, pero además necesitamos también una cooperación internacional que facilite ese nuevo contrato social en la región. Hoy en día los gobiernos ven su margen de acción muy limitado porque nos encontramos en un mundo globalizado, en un mundo en el que hay muchos desafíos compartidos y muchas veces las políticas a nivel doméstico no son suficientes, tienen que ser complementadas con acciones a nivel internacional. Y además vemos que la hiperglobalización nos ha llevado a un momento en el que llegamos a límites, digamos, en términos de daños al clima, pero también de incremento de desigualdades que hacen aún más relevante si cabe esta acción de la cooperación internacional en apoyo a estos desafíos compartidos, ¿no? Entonces, cómo buscar estas sinergias entre las políticas a nivel nacional y lo que está pasando a nivel internacional, ¿no? Estas grandes megatendencias. Está claro que hay un apoyo de los ciudadanos latinoamericanos. Un 70% cree que es esencial que los países trabajen juntos para atender a estas dinámicas globales y eso es importante, pero no toda la cooperación vale. Y en este sentido, la pandemia nos ha dejado claro que hay muchas fallas en la cooperación internacional. No estamos dotados todavía de las reglas necesarias para gobernar y reaccionar ante desafíos compartidos como lo fue la pandemia. Las reglas de cooperación no están siempre apoyando digamos, a los que más necesitan, y esto es un ejemplo claro que se viene discutiendo mucho en las regiones, los derechos especiales de giro, por ejemplo. Y otra gran falla es esta falta de flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? de los sistemas multilaterales actuales. Entonces, estas fallas ya las habíamos venido planteando en desarrollo en transición, ¿no? Lo que venimos denominando desarrollo en transición, esta nueva mirada al desarrollo de una forma más multidimensional, más allá del PIB. En la que llamamos a una cooperación con más actores, ¿no? y más herramientas sobre la mesa que promueva ese fortalecimiento de capacidades y sobre todo que ponga a los países en un pie de igualdad en el sistema multilateral. Entonces, en este sentido, proponemos ciertas acciones en este marco, ¿no? Un poco más concretas. Proponemos, por ejemplo, estructurar esta cooperación internacional en torno a alianzas enfocadas en metas específicas para evitar operaciones fragmentadas que pueden tener lugar hoy en día, que fomentan alianzas multidimensionales, fomentar alianzas multiactor y que también promuevan la participación de los ciudadanos, ¿no? en este sistema multilateral. En segundo lugar, promover las iniciativas a nivel regional nos parece muy importante. Iniciativas, por ejemplo, promovidas por la CEPAL, en la CELAC, como puede ser el plan de autosuficiencia sanitaria, nos parece fundamental. Y finalmente, proponemos estos enfoques integrales con un uso de instrumentos como puede ser la financiación sostenible, reglas y estándares y cooperación técnica como fundamentales dentro de esas nuevas alianzas enfocadas en metas. Siguiente slide y última slide. Entonces, ¿cómo se transcribe esto en una renovación de un nuevo contrato social? Lo podemos ver aquí. Tenemos las distintas políticas públicas de las que venimos hablando en la presentación, ligadas a medio ambiente, servicios públicos o a aumento de productividad. Entonces, lo importante, no quiero entrar mucho en detalle en esta slide, es sobre todo el reforzar los diálogos en torno a cómo utilizar estas herramientas de forma sostenible y equilibrada y haciendo
hincapié en cada uno de esos distintos elementos del contrato social. Por ejemplo, financiación sostenible que sea que mire al medio ambiente, a la sostenibilidad medioambiental, pero que mire también a esa protección social, ¿no? Que tenga en cuenta, por ejemplo, en términos de deuda, que los países puedan seguir siendo, digamos, puedan seguir ampliando la protección social y prestando esos servicios públicos, y también que promueva ese refuerzo de las estrategias regionales de producción. Este es simplemente un ejemplo y quiero parar aquí. Hay otros muchos de los que podemos hablar, pero este es nuestro cómo y esperamos que pueda ser útil tanto para América Latina como para la región continuar un debate en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián y a Rita por la excelente presentación, muy clara. Creo que nos abre los ojos sobre, no sobre el contenido del reporte, sino sobre la información que contiene. Con base en ello, vamos a continuar en el panel de discusión con la participación de un grupo de panelistas de lujo, conformado por doña Rebeca Greenspan, economista y vicepresidenta de la República, quien actualmente funge como secretaria general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, UNCTAD. También contamos con la participación de la señora Shigley Saborío, quien es economista, empresaria y vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Promoción de la Competitividad, así como actual miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Y también nos acompaña don Jorge Vargas Cuyel, quien es el director del programa Estado de la Nación desde el año 2004. Don Jorge es sociólogo, especialista en solución de conflictos y estudios de paz, y cuenta con un PhD en Ciencias Políticas de la Universidad de Notre Dame. Tenemos varias preguntas con las que nos gustaría iniciar. Voy a irle leyendo. También les recuerdo a aquellos participantes que deseen enviar sus preguntas que lo pueden hacer a través del chat, y que sobre esa base pues yo voy a ir pasándole la palabra a algunos de los distinguidos panelistas. Quisiera empezar con doña Rebeca. Nuevamente, doña Rebeca, muchas gracias por acompañarnos. El informe llama la atención sobre el predominio de las brechas de género en el mercado laboral y la presencia masiva de mujeres en hogares más pobres que siguen presentando retos estructurales. Con base en su experiencia muy amplia, ¿cuáles deberían ser esos elementos esenciales de una hoja de ruta que usted considera debe ser prioritaria para habilitar políticas y servicios de calidad que lleven a reducir estas brechas? Muchísimas gracias, Fernando, y es un placer estar aquí con todos ustedes. Además, un placer estar con el Leo, ¿no? Porque como secretaria general iberoamericana, nosotras presentábamos el Leo precisamente ante los presidentes con todas las buenas ideas y análisis que tenía el Leo en aquel momento. Así que conozco muy bien el proceso y muchas felicidades de verdad a quienes lo han hecho posible, y saludo muy cariñosamente a Andrés Valenciano, al ministro, querido Andrés, qué gusto verte aquí, y por supuesto a Shirley y a Jorge que están aquí conmigo. Precisamente estoy en Costa Rica, así que es una buena coincidencia. Bueno, en primer lugar, sabemos que con el COVID-19, tal como lo dice el estudio, las mujeres fueron mucho más afectadas, ¿no?, que los hombres en el mercado laboral, y con todos los temas de confinamiento y la crisis que se vino con el COVID-19. Varias razones para eso, ¿no? Pero un dato que tal vez tenemos que tener presentes es que el 56% de las mujeres, según el Banco Mundial, perdieron su empleo en algún momento de la pandemia, ¿no? Casi 20 puntos más que los hombres, ¿no? Entonces, aquí hay un efecto tremendo que da pie para que reflexionemos sobre qué es lo que estamos midiendo mal también con respecto al progreso, ¿verdad? Porque cuando uno en un año, como le pasó a Latinoamérica, pierde 2 décadas de progreso social, algo estábamos midiendo mal. Y por eso es tan importante todo este tema de ir por encima del PIB
y medir distinto y la pobreza multidimensional, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué las mujeres perdieron más el empleo? Bueno, en primer lugar, porque estaban insertas en los sectores que fueron más afectados por la pandemia, ¿verdad? Ese es un dato bastante objetivo. Estaban en los servicios por cuenta propia, estaban también insertas en exceso, como bien decía Fernando, en la informalidad, ¿no? Y en las microempresas, ¿no? Y por supuesto que todo esto conjuntamente las afecta notablemente. Pero una de las cosas que más las afecta para no poder volver al trabajo, y una tercera parte de las mujeres parecieran no poder volver a trabajar, es el problema de los servicios del cuidado, ¿no? Y ahí hay un déficit enorme en nuestra región, ¿no? Hay una brecha tremenda y Costa Rica tuvo en el gobierno de Laura Chinchilla todo un proyecto para universalizar los cuidados y poder tener servicios de cuidado para el apoyo a la conciliación entre familia y trabajo. No digo mujer y trabajo, digo familia y trabajo, ¿no? Porque de ahí la idea también es que haya una contribución y un partenariado, ¿no? Con los hombres en cuanto a eso. Pero los temas del cuidado fundamentales. El segundo tema es el tema de la discriminación. Todavía es cierto que cuando las empresas tienen que tomar la decisión entre si despedir a una mujer o despedir a un hombre, siguen pensando que el hombre es el que mantiene a la familia y que es mejor despedir a la mujer. Y hay datos para probar esto, ¿no? Y en tercer lugar, el tema educativo que ustedes hablaron. Latinoamérica es la región que más horas educativas perdió durante la pandemia. Escuelas cerradas son mujeres que no pueden volver al trabajo, ¿verdad? Y evidentemente el tema de los servicios esenciales, la universalización de los servicios esenciales es fundamental para el tema de género, ¿no? El tema de género no es solo aquello que se dirige a las mujeres, sino aquella infraestructura social que permite una mucha mejor conciliación entre trabajo y familia, entre la sociedad del cuidado y el mercado, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento esencial en cualquier discusión que tengamos. Pero si me permitís, Fernando, quiero hacer una reflexión en el otro sentido, en el tema de nuestra estructura productiva. Porque digamos que ya podemos salir a trabajar. Bueno, pero ¿en qué sectores nos insertamos? ¿A dónde? ¿Cuáles son las oportunidades del trabajo decente, del trabajo formal, efectivamente con mucha mayor productividad? Y muchas veces nos quedamos entonces en la agenda fundamental, que es la agenda del cuidado, yo no tengo dudas, pero dejamos de lado todo el tema de la diversificación de la matriz productiva y dónde se van a insertar las mujeres que salen a trabajar o dónde se van a insertar los hombres que salen a trabajar. Y ahí yo creo que la tarea de la diversificación productiva, de la productividad, de la integración, ¿no? De las cadenas de valor, se convierte en un elemento fundamental, de la digitalización. Y aquí hablamos de la digitalización no para el consumo, sino para el trabajo. Yo creo que la gran diferencia en la pandemia es que había una penetración digital en América Latina, pero la usábamos principalmente para el consumo y el ocio, no para la producción. Yo creo que el gran salto cualitativo, la gran oportunidad que nos está dando la pandemia es que se insertó la agenda digital para la productividad en la matriz productiva. Y yo creo que esa parte habría que profundizarla mucho más, habría que tener mucho más claro cuál es la capacidad de las empresas para dar ese salto, apoyar ese salto y además, como bien lo han puesto en el Leo, todo el tema de la integración y de las cadenas de valor. Solo termino diciendo que de acuerdo a los estudios de la UNCTAD, durante la crisis y viendo las tendencias del comercio, y estando Andrés acá, hay que hablar de comercio internacional también, y siendo yo de la UNCTAD, por supuesto, las tendencias que nosotros vimos es que los esquemas regionales fueron más resilientes que la economía global. Es muy interesante ver en los estudios que hemos hecho que hubo mucha más resiliencia, aún con sectores que
que se expandieron y sectores que se redujeron, los esquemas regionales fueron más resilientes. Lo segundo es que la tendencia que vemos a nivel internacional es que se están acortando las cadenas de valor, y yo creo que con la guerra en Ucrania esto se va a acelerar. Se están acortando las cadenas de valor, se está regionalizando el comercio, y la pregunta entre qué va a predominar, si el reshoring o el nearshoring, va a depender también de la infraestructura logística y de la capacidad que tengamos para una infraestructura logística que nos permita que el nearshoring efectivamente beneficie con mucha mejor inversión y muchas más capacidades de producción a los países en desarrollo. Me quedo aquí, Fernando. Gracias. Muchas gracias, doña Rebeca. Creo que nos da punto de partida para varias preguntas. Antes quiero recordarle a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, que a través del chat pueden hacer sus consultas y yo con mucho gusto las voy a estar circulando. Déjeme, doña Rebeca, quedarme en este tema de la digitalización aplicada en ser más productivos. Y aquí voy a pasarle a don Jorge Vargas la palabra con el siguiente cuestionamiento. Dice, el reporte destaca que la pandemia y las medidas de contención derivadas han puesto de manifiesto la creciente importancia de las nuevas tecnologías. Además, indica el reporte que la adopción digital ha sido desigual y su crecimiento ha sido moderado en comparación con otras economías emergentes como China y el sudeste asiático. ¿Cuáles acciones de política pública, don Jorge, priorizaría usted a sabiendas el nulo espacio fiscal existente para evitar que se materialicen los riesgos de una transformación digital que en lugar de ayudar, más bien termine profundizando las brechas que hoy existen en nuestro país, en lugar de reducirlas, que es lo que todos quisiéramos? No es lo mismo que el señor ministro lleve inversión fuera de la gran área metropolitana con conectividad que convencer a una empresa que se vaya si ni siquiera tenemos la posibilidad de conectarlos a Internet. Don Jorge, ¿cómo abordaría usted este tema? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, quiero hacer dos consideraciones previas antes de responder con unas ideas. La primera, creo que es importante para nosotros en esta materia entender la gravedad de nuestra situación actual, para no caer en discursos románticos que no están con los pies bien asentados en la tierra. El problema nuestro en el área de la conectividad digital no es solo el nulo espacio fiscal, son también las dificultades del Estado costarricense para tener control sobre un bien demanial como el espectro radioeléctrico, y además, crucialmente, el descarrilamiento completo e injustificado, a mi juicio, por parte de la Contraloría General de la República, de la única iniciativa en juego para conectar por banda ancha a un segmento importante de la sociedad como el sistema educativo. O sea, la primera consideración es que estamos muy mal ahí. Segundo, creo que nos hemos equivocado sobre los términos de la discusión. Si usted se ha dado cuenta, Fernando, la discusión ha sido qué hacer con la plata Conatel. Si la ponemos aquí o allá. El problema es que estos términos son muy estrechos, son sobre medios y carecen de un elemento esencial para el diseño de la política pública, que es ponerle el objetivo estratégico que queremos cumplir y a qué plazo lo queremos cumplir. Entonces yo reformularía la pregunta suya de esta manera. Para mí es cómo lograr la universalización a corto plazo de una infraestructura digital de banda ancha que conecte hogares, empresas e instituciones, partiendo de la grave situación actual. Entonces no es hacer qué hacemos con Conatel, es cómo logramos la universalización de la infraestructura. Un poco lo que se planteó la Caja en los años 70, cómo universalizar a cada una década los servicios de salud. Entonces ahí la discusión no era si el hospital debería estar aquí o allá, sino cómo universalizar esos servicios. En ese sentido, yo no soy especialista, pero he trabajado con Roberto Sasso y las ideas que a continuación voy a exponer es de un documento que Roberto trabajó para nosotros. La primera idea es que debe haber una separación
entre los operadores de una red digital de banda ancha que construyen y operen la infraestructura, por un lado, y por otra parte, los proveedores de servicios que ofrecen los servicios utilizando esa infraestructura que los operadores de la red han construido. ¿Por qué? Porque en este momento estamos expandiendo la red según las consideraciones mercadológicas de los que ofrecen los servicios. ¿Les conviene dar servicios en esta zona? Expanden la red. No les conviene. Esa red no, en la zona queda destruida. Nosotros tenemos que, al separar quien construye la red y quien provee los servicios por medio de la autopista, permitiríamos decir, bueno, ¿quién va a construir y cómo y en qué plazo y cuál es el costo de construir ese bien público que va a ser esa autopista? Y después que vengan los Colbys y los Movistar y los Tigos y quien quiere peleándose por los clientes. Pero en este momento no podemos depender la expansión de nuestra red digital de si a Colby le conviene o no, de si a Claro le conviene o no conectar a Batuto. Entonces, esa separación me parece que es una primera actividad clave. Y que plantearía el problema, entonces, de cómo construir la autopista. Y entonces la pregunta es, ¿de cuánto costaría y cómo sería eso? Bueno, según los cálculos de Roberto, el SASO andamos entre el 1% y 1,5% del PIB. Y ahí hay distintas opciones. Uno, conseguir un préstamo internacional para construir esa autopista por medio de licitaciones internacionales, o bien, otra alternativa es una concesión para la construcción y operación de esa red, que es la autopista por la que vamos a trabajar, pero no es el servicio. Primera idea. Segundo, creemos, y yo en eso concuerdo totalmente con Roberto Sasso, que el costo de tener la fibra óptica debe ser claramente identificado en la factura que se debe llegar a los hogares, separando eso de otros servicios que se brinden utilizando la fibra, por ejemplo, internet o videovigilancia, televisión. Entonces, que parte de la factura diga, mire, esta parte viene, por decirlo así, por el repago a lo que construyó costó la construcción. Y ahí sí, la discusión de qué hacer con los fondos de Fonatel, la idea, y a mí me parece que es muy razonable, es utilizarlos como un subsidio a la demanda, explícito y personal. Aquellos hogares que no pueden cubrir ese costo, bueno, muy bien, entonces Fonatel descubre la diferencia. Pero así como este país ha logrado universalizar que todos los hogares tengan un grifo donde sale agua potable, ¿verdad? Nosotros deberíamos plantearnos eso como objetivo. Repito, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué hacer con la plata con Fonatel? No, esa no es la pregunta. La pregunta es cómo universalizamos, ¿verdad? Y digamos en 4 años la infraestructura digital. Lo dejaría ahí como algunas ideas y algunas consideraciones. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge. Muy, muy interesante y creo que redimensionó la pregunta de la forma adecuada. Y ese es uno de los grandes retos que ojalá el próximo presidente aborde. Quiero pasar con Shirley para hablar un poquito de estrategias productivas y dada la experiencia que ha tenido Chile en esta área. El informe destaca la necesidad de fomentar estrategias productivas que sean resilientes y sostenibles, que den prioridad a la creación de empleos de calidad y que adopten la transformación verde y también la transformación digital que hablábamos ahora. Un ejemplo claro pareciera ser el Plan Nacional de Descarbonización de Costa Rica, que no solo desmitifica esa rivalidad entre sostenibilidad y crecimiento económico, sino que además busca poner la sostenibilidad como un generador de oportunidades de progreso. Entonces, Chile, específicamente, ¿cuáles estrategias debería Costa Rica priorizar para sacarle un mayor provecho a esa estrategia de carbono neutralidad en un desarrollo de un nuevo paradigma de crecimiento verde que sirva de referente en América Latina? Perdón, muchas gracias, Fernando. Un gusto estar aquí y gracias por la invitación. Un placer compartir la mesa y la sala con doña Rebeca y don Jorge.
autoridades en la materia. Fernanda, a mí me parece que en el tema de política pública, por ejemplo, para el tema de la transformación productiva, y como bien decía doña Rebeca, la pandemia pone en evidencia algunos sectores que son ganadores y algunos sectores que no. Y me parece que el tema de tener sectores intensivos en tecnología, digamos, el poder incorporar en esas cadenas de valor ese tema de la tecnología es un tema que es importante. Pero en el tema específico de la carbono neutralidad, Fernando, que tanto se ha hablado, a mí me parece que Costa Rica queda debiendo, digamos, no en la intención, pero sí en la acción, ¿verdad? Porque al final de cuentas, por ejemplo, se habla de un plan de descarbonización y se habla de un plan de expansión de generación, pero por ejemplo, en el plan de descarbonización y en el plan de transporte eléctrico no está incorporado la demanda potencial de la parte eléctrica. Entonces, a mí me parece que deberíamos trabajar como política pública en una verdadera fortalecimiento del sector de las energías, una verdadera reforma del sector eléctrico que promueva las energías renovables. O sea, tenemos un parque empresarial muy renovable, pero ciertamente no es el parque empresarial más eficiente. Y entonces deberíamos estar privilegiando no solamente la parte empresarial, la parte renovable, perdón, para la traductora, estoy hablando muy rápido. Deberíamos privilegiar no solamente la parte de renovabilidad, sino también el tema de la eficiencia energética, Fernando. Entonces me parece que Costa Rica en eso sí está debiendo muchísimo en el tema de la política pública. Y yo aquí creo que deberíamos pensar en una rectoría fuerte como es el MINAE. Deberíamos pensar en un operador, claro, dominante que tenemos hoy en el caso del ICE, pero tenemos que pensar en los otros operadores para poder incorporar al sector las energías más eficientes que nos permitan además migrar a un transporte eléctrico y que nos permitan entonces migrar, digamos, hacia temas de energías muchísimo más verdes y amigables, como bien vos lo decís. Eso es un tema. El otro tema que me parece de política pública, que es tratar de promover acciones que permitan que podamos movilizarnos menos o que podamos trabajar desde las ubicaciones donde estamos, ¿verdad? Y esto me lleva entonces al otro tema que se estaba conversando, y es el tema de la digitalización, como decía don Jorge. Otra política pública podría ser el fortalecimiento no solamente en el tema de energías al MINAE y en el tema de digitalización y transformación productiva, de transformación tecnológica, perdón, el MISIT. Es una rectoría terriblemente débil. Y tenemos en Costa Rica modelos exitosísimos de rectorías fuertes y efectivas como es COMEX, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué tenemos entonces un sector ganador? Porque COMEX es un muy buen rector de este sector, pero tenemos un MISIT muy malo, muy débil, ¿verdad? Que como decía don Jorge, el MISIT es el que hace el Plan Nacional del Desarrollo de las Telecomunicaciones y Fonatel solo financia lo que está en ese plan. Entonces, ¿cómo se explica uno que 2 años después de la pandemia no se haya incorporado esto como un tema absolutamente relevante? Entonces, el tema, por ejemplo, de ampliar el tema de la transformación digital para poder mejorar el tema de la carbono neutralidad, eso es un tema importante, Fernando. Y termino con un tema que me parece fundamental, y es el tema de crear nuevas opciones de reformas al Código de Trabajo que nos permita trabajo virtual. No es teletrabajo, no es jornadas diurnas, mixtas y nocturnas, es trabajo virtual. Ese trabajo virtual nos permite conectarnos con el mundo, ¿sí? Ese trabajo nos permite mejorar productividad. Ese trabajo le da una opción de trabajo a las personas con responsabilidad de cuidado. Como decía doña Rebeca, no son solo las mujeres, es un tema de familia, pero eso le da opciones a las personas con responsabilidad de cuidado, y eso le da también opciones a las jóvenes que están con estudio, pero también en zona rural, Fernando. Si tenemos y logramos conectar las áreas rurales, y ya hoy tenemos empresas que están dando trabajo en zonas rurales en trabajo virtual, pero hoy tenemos un código de trabajo terriblemente inflexible, y entonces creo que sí tenemos que trabajar no en modificar estas jornadas, sino en crear algunas opciones de jornadas que nos permitan promover un trabajo formal y un trabajo desde los hogares, desde las regiones donde se encuentran. Y ahí a mí me parece que la clave del éxito es lo que comentaba Rita, y es el tema del contrato social. Ahí me quedo, Fernando, gracias. Muchas gracias, Chigley, muy amplia también. Paso con doña Rebeca.
y tratando de aprovechar toda esa experiencia en temas de integración regional, que es un tema que compartimos pasión. Y quiero, doña Rebeca, citar esto. El reporte reconoce que la principal razón de ser de la integración económica regional es la superación de los límites impuestos por el tamaño de los mercados nacionales, que no permiten aprovechar economías de escala ni lograr aumentos sostenidos de productividad. A su juicio y dada su experiencia, ¿qué le hace falta a América Latina para concretar un verdadero esquema de integración regional que sea amplio, que sea ambicioso, que sea comprensivo? ¿Y cuál experiencia subregional en otra parte del mundo podría marcar un camino a seguir en este tema, donde hace rato seguimos discutiendo, pero seguimos dando tumbos sin tener un norte claro? Muchas gracias, Fernando. Es una pregunta muy difícil, porque la primera respuesta es que nunca ha habido voluntad política para hacerlo. Yo creo que la verdad es que mi generación fracasó en eso. Hablamos de integración regional durante muchísimos años y fracasamos, ¿verdad? Y creo que sigue siendo un tema fundamental por las razones que vos decís y por las razones de los linkages de la producción, ¿verdad? No es solo las economías de escala. Si uno ve cuál es el patrón de comercio en América Latina, es un patrón de comercio interregional de bienes finales, no de bienes intermedios, ¿verdad? Y ahí ya nos damos cuenta de que no tenemos los linkages, las cadenas, efectivamente, que pueden construir una mayor diversificación productiva, ¿verdad? Entonces, para eso, efectivamente, necesitamos mucha mayor integración. Ahora, ¿cómo? Yo creo que hay que hacerlo y pensarlo distinto a como lo hacíamos antes. La verdad, creo que hay que pensarlo diferente. Antes empezábamos por la gran estructura, ¿verdad? Entonces pensábamos en la zona de libre comercio y en la integración aduanera y en el sistema, y comenzamos por ahí. Como ahí nunca nos pusimos de acuerdo, nunca lo hicimos, ¿verdad? Además de las diferencias entre los dos grandes países de América Latina, seamos sinceros, ¿verdad? México y Brasil, ¿no? Y nunca logramos poner de acuerdo a México y a Brasil. Y políticamente, sin esos dos países, pues la integración regional queda sin un pie, ¿no? A mí me parece que ahora tenemos unos instrumentos que nos podrían ayudar a hacerlo un poquito más de abajo para arriba. En primer lugar, a mí me parece que la agenda de facilitación de comercio es muy importante para la integración regional, ¿no? Entonces, en lugar de empezar por la gran cosa, hagamos facilitación de comercio para quitarle los obstáculos a las empresas para que ellas puedan hacer mucha más integración, ¿no? O sea, esta integración de abajo para arriba, ¿no? Me parece que es una oportunidad. Mi segundo punto sería que tenemos un montón de acuerdos de comercio con los mismos socios. Tomemos Europa, ¿no? Si Europa acordara finalmente hacer el acuerdo con Mercosur, todos los países de América Latina tendrían un acuerdo de asociación con Europa, con excepción de Venezuela y Bolivia, ¿no? Pero todos tenemos un acuerdo distinto. Si pudiéramos lograr convergencia en nuestros acuerdos de comercio, convergencia en las normas técnicas, convergencia en las normas de origen, podríamos, con solo una segunda vuelta, para ponerlo de alguna manera, una segunda vuelta en nuestros acuerdos de comercio ya hechos, podríamos lograr mucha mayor integración regional. Yo he dicho que nosotros podemos integrarnos a través de Europa, si pudiéramos lograr una mayor convergencia, ¿no? Y Europa representa un mercado con mucha mayor diversificación para nosotros. Igual que los acuerdos de comercio con Estados Unidos, ¿no? Es mucho más difícil ahí lograrlo, pero no imposible. Yo creo que ese esfuerzo habría que hacerlo. Y por supuesto que no escoger, nosotros vamos a tener que integrarnos también con el Asia, ¿no? Y la integración con China es muy importante. El problema que tenemos con China, que ha sido un elemento muy importante de las tendencias económicas de los últimos años, es que nuestro comercio con China es un comercio que nos deja en la primarización,
¿no? Y sin el valor agregado. Y por lo tanto, no nos da la salida para los empleos de calidad para los jóvenes de hoy, ¿no? Nosotros vamos a tener que buscar esa mayor integración regional para que podamos realmente tener un crecimiento, como bien se dijo, sostenible y equitativo, pero sin empleo de calidad no lo vamos a poder lograr. Muchas gracias, doña Rebeca. Sin duda alguna, facilitación de comercio y convergencia de acuerdos es una de las tareas que están pendientes y que hay mucho camino para trabajar. Me queda tiempo para dos preguntas y quiero cerrar con una del público, pero voy a empezar con Chile, aquí, siguiendo en esta línea, porque el reporte documenta como un caso de éxito las políticas comerciales y de atracción de inversión de Costa Rica como fuente de resiliencia de su economía, especialmente donde se enfrentan choques externos. Es una política país que independientemente del gobierno hemos seguido por 30 años. Sin embargo, es claro que el camino al desarrollo involucra muchos otros elementos de resiliencia. Entonces, ¿cuáles podría usted, Chile, priorizar como las 3 áreas más críticas donde el país debe acometer reformas urgentes para potenciar los beneficios y las oportunidades que hoy tenemos a través de la diversificación y sofisticación que hemos logrado con nuestra estructura productiva? Hay grandes retos de competitividad. ¿Dónde poner la atención? Gracias, Fernando. Me parece que Siempre me silencio yo, disculpen. Muchas gracias. A mí me parece que la clave de todo esto es educación. O sea, sin duda, ¿verdad? Los sectores, y cuando uno ve los temas de pobreza y desigualdad, los sectores que han sido más golpeados a lo largo de todos estos impactos de pandemias o de crisis climáticas o demás, las personas que tienen menos educación. Así que creo que el tema, por mucho más importante para poder potenciar todas estas oportunidades, es el tema de la educación. Y una educación enfocada en temas de tecnología, enfocadas en temas de conocimiento, que es un tema que es absolutamente relevante. El otro tema, que es muy similar, es el tema de la innovación. Tenemos que ampliar ese tema de innovación en Costa Rica y poder avanzar muchísimo más fuerte en estos temas para poder mejorar la productividad de Costa Rica. Somos un país muy exitoso en muchas cosas, pero en productividad no hemos sido lo suficientemente buenos, Fernando. Entonces, para mí el tema de educación, innovación y productividad es absolutamente relevante, siendo que es recurso humano. En el CPC, por ejemplo, estamos trabajando unos programas de upskilling. Son becas de 3 meses donde logramos que una persona en condición de desempleo logre una tasa de empleabilidad del 90%, en áreas donde les garantiza por lo menos un salario de $1,800 para empezar. 3 meses, eso es todo lo que logramos, eso es todo lo que necesitamos. Esos programas de upskilling, identificar esas necesidades y poder formar a las personas hace una enorme diferencia. Y ya lo último, para ser necia con este tema, porque me parece que es absolutamente relevante, es el tema de las reformas laborales. Tenemos que hacer que el Código de Trabajo permita emplear a las personas en la formalidad de acuerdo con la demanda que exista en ese momento, desde donde esté, y desde sus casas de habitación. Así que yo me quedaría exactamente en esas: educación, innovación, productividad, las jornadas y sin lugar a dudas todos los temas de innovación. Gracias. Buenísimo, Chile, muchas gracias. Don Jorge, termino en esta última con usted de un tema que yo creo que usted ha trabajado mucho, ha insistido mucho, y es la necesidad de crear grandes consensos entre los ciudadanos para poder avanzar. Es algo que señala el reporte, ¿verdad? Y cuando uno oye toda esta agenda de reformas, que pareciera que uno aquí ve un camino claro hacia dónde avanzar, volvemos un poco a lo que decía Rita, y el cómo. Y en ese cómo, el lograr consensos, países, para empujar estas políticas públicas, se convierte hoy en una carga muy pesada. Entonces, ¿cuáles visualiza usted que serían los principales retos de Costa Rica para lograr estos consensos a nivel económico, a nivel político, que permita ir adelante mucho más decididos en este tipo de reformas? Vamos a decir que esa es la pregunta de los 100,000 millones. Pero... Ya me va a poner a llorar, ya yo me pongo a llorar. Con esa pregunta me hubiera quedado en el examen.
Vean, yo creo que el reporte plantea el tema de los contratos sociales y yo lo veo como una categoría normativa. Ahora, empíricamente la cosa se complica un poco, porque lo que hoy vemos como contrato social, como un gran acuerdo, usualmente son productos de conflictos traumáticos. Si yo agarro el Pacto de la Moncloa en España, yo no la puedo entender, el Pacto de la Moncloa sin una guerra civil y sin una dictadura de 40 años. No es que la gente pronto se sentó a tomar té y hicimos que hacemos con Costa Rica. O, por ejemplo, hoy en día, lo que para nosotros es parte del pacto social, tener un código laboral, tener una caja de seguro social, fue producto de 2 décadas traumáticas en los 30 y los 40, de una guerra civil en el 48, en el cual algunos sectores fueron a la guerra tratando de desmantelar eso. ¿Verdad? Entonces, ya cuando trabajamos como categoría empírica, hay que entender que llevar a los actores a las mesas no es sencillo cuando no hay algo traumático que los induce. Y la gran pregunta acá es ¿cómo hacerlo en democracia? ¿Cómo, o sea, ¿cómo hacerlo sin que medie un conflicto existencial que haya generado un miedo en sus actores a no repetirlo? Bueno, yo diría, lo primero ahí tengo algunas, digamos, recortes de lo que podríamos sugerencias. La primera es evitar los maximalismos, es decir, consenso nunca va a existir. Consenso implica todos estamos de acuerdo y en una sociedad democrática siempre habrá desacuerdos que además están constitucionalmente protegidos. Claro, lo que hay que aspirar es a acuerdos que creen mayorías, ¿verdad? Todo el mundo tiene líneas rojas. Vea usted, incluso en cosas tan concretas, discute impuestos hoy en Costa Rica. Hoy en día la gente dice aquí, ni se ocurra plantearlo. Y así en distintos temas. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerlo cuando la gente tiene líneas rojas? ¿Verdad? Cuando usted tiene que manejar el desacuerdo y quitarse la ilusión de que usted va a llegar a un gran consenso de paradas. Partiendo de esas consideraciones, yo digo, bueno, en una sociedad democrática como la costarricense, aparte de los conflictos, siempre hay procesos de diálogo ocurriendo. Hay conflictos locales, en el vecindario, aquí o allá. Hay diálogo entre el Ejecutivo y oposiciones, por ejemplo, en el Parlamento. Siempre hay procesos de diálogo ocurriendo. Pero nuestro gran vacío, creo yo, como sociedad costarricense, pensando en clave Costa Rica, es la siguiente. Es cómo estructurar el diálogo político extraparlamentario como práctica formal significativo y vincular esa práctica con la acción del Congreso y el Ejecutivo. Y aquí nosotros tenemos experiencias en eso, pero usualmente las instancias son puramente ad hoc. Las creamos cuando hay un conflicto enorme para tratar de desescalar el conflicto. Yo creo que el reciente movimiento hacia la creación de un Consejo Económico y Social es muy importante, pero hay que ponerle dientes y músculos, ¿verdad? Que no lo tenemos. Y ahí la experiencia europea de la OECD es muy importante. Pero segundo, que me parece muy importante, es que poner yo llamo el objeto de la práctica significativa de diálogo parlamentario. Es no ponernos a pensar cómo llegamos a Costa Rica en el año 2050, de que ahí es pintar horizontes, sino cómo resolver problemas claramente planteados. Cómo plantearle a los distintos actores, mire, ¿cómo haríamos para resolver este problema específico? Y obligarnos, de alguna manera, a trabajar soluciones que van a ser necesariamente bastardas, heterodoxas, pero ligadas a un problema. Entonces, el problema no es cómo construir un mejor país. Bueno, ahí cae hasta el cariño de mi abuelita. El problema es, por ejemplo, la que yo decía, ¿cómo universalizamos una red digital en 4 años? Bueno, ahora sí, trae los actores relevantes y él es el mandato de dar una buena idea ahí. Entonces, es formalizar la instancia ad hoc, es entender que es una metodología de resolución de problemas de interés público. Tercero, entonces, que la agenda de esos problemas de interés público sea balanceada, que puede haber algunos problemas que interesen más a los empresarios, pero a otros problemas que les puede interesar más a los trabajadores. Entonces la gente puede darse certidumbre de que se vamos a ir resolviendo, por decirlo así,
dando y dando. Te resuelve este problema que es de más interés para vos, pero también vamos a tratar sensibilidades que son importantes para otros sectores. Finalmente, yo creo que es muy importante dos cosas. La metodología. La experiencia en Costa Rica es que convocamos diálogos con reglas muy poco claras. Se cree que diálogo es sentarse a conversar, como que yo invito a Rebeca a las 4 de la tarde ahí en Jacobín a tomar un café y a ver, contarnos la vida. No, en serio. El problema es que estamos invitando a gente que no confía entre sí y que tiene buenas razones para no confiar entre sí a que se sienten. Entonces la pregunta tiene que estar muy clara. El diálogo tiene que estar altamente estructurado. La agenda muy clarita para que nadie se sienta que lo están metiendo en una trampa. Las reglas de la conversación definidas. ¿Qué es un acuerdo y cómo se crea un acuerdo? También muy definido. Sobre todo, cómo se verifica el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, vean ustedes que hay que definir esta estructuración del diálogo, porque si no, esto puede ser una enorme trampa. Y finalmente, algo que tiene que ver con lo que yo llamo la conexidad. Entonces, yo creo que los poderes públicos le podrían decir a los idiotas, resolvamos estos 5 o 6 problemas para empezar, y lograr un balance en esa definición, que sean problemas relevantes para distintos actores por distintas razones. No tratar de refundar el país de un solo tiro, porque yo creo que esas refundaciones están asociadas a crisis, a traumas muy grandes, ¿verdad? Cuando la gente dice, bueno, aquí tenemos que empezar. Bueno, entonces, yo sería, esos serían mis 5 centavos, ¿verdad? Ser muy prácticos, entendiendo las realidades políticas, que en democracia la gente tiene derecho a disentir y que van a disentir, y que lo que estamos tratando aquí es crear acuerdos que tengan músculo, pero no universalidad. Gracias, Fernando. Perdón que me haya entendido un poquito, pero la pregunta se la trae. No, muchas gracias, don Jorge. De verdad que muy amplio y muchos temas para pensar. Lamentablemente se nos fue el tiempo. Aquí uno podría seguir toda la tarde con el café conversando, porque realmente hay elementos muy importantes para repensar lo que debe venir para Costa Rica, lo que debe venir para la región, y sin duda alguna hay ideas tanto en el reporte como en los comentarios de los panelistas que ayudan a enriquecer mucho esta discusión de política pública. Lamentablemente el tiempo nos ganó, pero yo creo que esta presentación se va a convertir o debería convertirse en una clase obligatoria en todas las universidades de este país, porque tenemos que seguir generando pensamiento en este tipo de cosas. Para cerrar, me gustaría pasarle la palabra, bueno, y antes de eso, excusar a doña Raga y a doña Andrés Valenciano, que tenían que salir a un compromiso con prensa. Entonces ellos acaban de salir, pero para el cierre tenemos las palabras de don Alberto Menghini, quien es el jefe de cooperación y operaciones regionales de Centroamérica de la Unión Europea, y que hoy nos hace el honor pues de ayudarnos con el cierre de este evento. Muchísimas gracias, Fernando, y bueno, un gran gusto de verdad. En primer lugar, agradecer a nuestros anfitriones y a los panelistas que nos han acompañado, que saludo. En el interés del tiempo no los voy a nombrar todos, pero ha sido una discusión súper interesante. He estado tomando muchas notas que me van a ser de mucha utilidad en mi trabajo y de mucha inspiración sobre todo. Muy oportuno que se dé esta presentación de Leo aquí en Costa Rica, que además de ser el país de más reciente accesión a la OCDE y también anfitrión del foro CEPAL en estos días, es para nosotros como Unión Europea lo que consideramos un país laboratorio, porque aquí siempre entre colegas siempre decimos que aquí piloteamos todos los nuevos enfoques de la cooperación, y no solo en América Latina, sino que en escala global. Yo me toca el cierre de este evento, no voy ni a intentar de hacer un resumen de las cosas interesantísimas que se han dicho y que comparto en la casi totalidad, pero me gustaría destacar 3 puntos. Uno, sobre la necesidad de relanzar el contrato social. Eso es un tema súper importante a través de la participación ciudadana
y a través de la posibilidad de compartir experiencias. Creo que como Unión Europea aquí en Costa Rica lo hemos estado intentando, hemos hecho un esfuerzo deciso de apoyarlo a través de, del Consejo Consultivo Económico y Social. Ahí hemos puesto nuestros esfuerzos en compartir las experiencias de varios países europeos en poder construir este mecanismo que, como mencionaba justamente don Jorge, tiene que estar basados en unas reglas claras del juego. Entonces, esperamos ahí poder haber aportado nuestro granito de arena y a través de nuestro bien más importante que es la experiencia. Un segundo punto sobre la integración regional. Me ha encantado, obviamente, lo que dijo doña Rebeca Greenspan, que se podría construir una integración a través de Europa. Yo creo que a nivel de Centroamérica, esa es la ambición. Tenemos un acuerdo de asociación que no está en implementación 100% todavía, pero que tiene un pilar, que es el pilar económico y comercial, que está en implementación. Y yo siempre digo que el acuerdo de asociación con Centroamérica es el Ferrari de los acuerdos que tenemos, porque no es simplemente un acuerdo de libre comercio, sino que es un acuerdo que plasma las ambiciones de ambas regiones de sus propios procesos de integración. Entonces ahí creo tenemos una base jurídica, tenemos un marco legal, político que tal vez no siempre aprovechamos lo suficiente. Ahí es mi trabajo diario de encontrar cómo a través de los mecanismos de la cooperación le podemos dar nuevos empujes, nueva inspiración, pero la buena noticia es que el marco lo tenemos. Y creo que del éxito que podemos conseguir en la implementación de lo que existe depende también la credibilidad de lo que estamos negociando. Y espero ahí, por lo menos yo le pongo todo el esfuerzo y mi compromiso diario en tratar de realizarlo. Creo que como estamos hablando de una fase, llamámosla post-pandémica, hay que decir que cuando se interrumpieron las operaciones de transfronteriza en Centroamérica a raíz de la pandemia, se dio un gran problema porque se dio efectivamente el riesgo que algunos bienes fundamentales pudiesen no llegar a los consumidores. Ahí bien, mal que se dieron los problemas, pero muy bien que hubo unos mecanismos de diálogo que pudieron dar una respuesta rápidas y por lo menos nunca se dio la situación que faltó comida en la mesa. Porque ahí sí, a pasar de un problema de integración económica a un problema social, el paso es muy breve y muy peligroso. En tercer lugar, un tercer aspecto que quería mencionar, la transición digital. Me encantó todo lo que se dijo, que se compartió Shirley Jorge sobre temas de crear políticas públicas que lo faciliten, la conectividad y creo sobre todo buscar un desarrollo, una transición digital que ponga a la persona al centro. Ahí es un poco el trato que estamos buscando en lo que llamamos la nueva alianza digital entre Europa, América Latina y el Caribe. Ahí también creo que tenemos la motivación política, tenemos que efectivamente aterrizar los conceptos y ver cómo le podemos dar músculos. Dos ultimísimas consideraciones de lo que creo que del llamado que nos hace este informe y estas presentaciones tan importantes. Primero, articular políticas de largo plazo. Esos son temas que no se resuelven en 2 días. Son temas políticos, pero son políticos de largo plazo. No se pueden confinar a un espacio político limitado. Otro tema,
el tema de valores. Todo esto puede funcionar si hay cierto compromiso y cierto entendimiento sobre los valores. Valores que incluyen los valores democráticos y la paz, que en estos últimos tiempos se está poniendo mucho en duda, seguramente en nuestro continente y en el mundo. Sin paz y sin democracia va a ser muy difícil o imposible articular todas estas buenísimas políticas de las que hemos hablado. Y ahí sí tenemos que reforzar las alianzas en escala global en el contexto multilateral. Muchísimas gracias de nuevo por compartir tanta información, tantos puntos de vista tan valiosos, y encantado de seguir en esta aventura juntos. Gracias. Muchas gracias, Alberto, y muchas gracias a doña Rebeca, a Shirley, a don Jorge, a Rita, y a todos los que nos han acompañado el día de hoy, presentando, yo creo que de una manera muy amplia, los principales elementos, a Sebastián también, perdón, los principales elementos de este estudio, de este análisis, que, como decía al inicio, ponen sobre la mesa una cantidad muy importante de temas sobre hacia dónde trazar una ruta hacia un desarrollo que genere mejores condiciones de vida en todas las personas. Mucho que pensar, mucho que hacer. Ojalá encontremos esa vía que decía don Jorge, de lograr consensos, por lo menos en ciertos temas estratégicos, donde la mayoría ayude a construir un camino que nos permita avanzar. De verdad que a todos, muchas gracias por acompañarnos y por participar en este evento tan interesante. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, muchas gracias. Y me alcanzó la batería.